Tú no ves que yo soy caro. De lejos se nota que mi flow es caro. Que con nadie me comparo. Yo le llego y normal, ey. Me miran raro. Pero a nada yo le paro. Yo sé cuánto valgo. Yo sé que soy caro. Ok, duro. So, lo único que quiero decir es que la clara es que estamos... Esos tiempos se acabaron. Yo soy como Durán. Yo la cojo y va para lado. Como si fueran disparos. Las reglas yo las rompo y las reparo. Yo sé que ese culo es caro. Lo mismo bebo que bebo guaro. Tú eres, otra vez me preguntaron. ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? ¿Cómo soy yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué carajo te importa a ti? Vive tu vida, yo vivo la mía. Criticar sin dar ejemplo que odio manía. Por solo ser yo y no como se suponía. Hasta que no te pulmonía. Y aquel se encojonó porque no contesté. Sorry, no quiero hablar con usted. Yo tengo la salsa, también el ballet. Por eso cuando dejo la máquina en el ballet me ven y me preguntan por qué he visto caro. Tú no ves que yo soy caro. De lejos se nota que mi flow es caro. Que con nadie me comparo. Yo le llego y normal, me miran raro. Pero a nada yo le paro. Yo sé cuánto valgo. Yo sé que soy caro. Anyways, voy a dejar a Bad Bunny allá atrás un poquito. Ok, perfecto. So, realmente lo que quiero hablar ahora mismo es un freestyle. So, it's more like something that I'm just improvising. There's no hay topic, no hay nada. Solamente hablar aquí, en verdad. Para despejar la mente un poquito, porque algunas veces uno... Como que uno uno puede como que... No, hombre. Ahora, uno empieza a pensar en cosas, en como que porque uno está solo, uno empieza a poner a pensarse en cosas diferentes, en tipos de momentos así que tú estás alrededor de un montón de gente que tienen pareja y como que te pones a pensar en todo eso, como tú hacías eso y ahora como que ya no lo puedes hacer. Es bien triste, en verdad, pero la única manera que uno se puede salir de estos momentos es cuando realmente pues puedes mover. La palabra correcta es meditar, ¿verdad? Pero si tú puedes apartar un poquito de tiempo, aunque sea del día, tú puedes lograr muchas cosas. Y cuando digo eso, es como que tú puedes lograr la paz interna en unos minutos, literal. Y es tan como que poderoso y algo que nosotros no sabemos de nuestros mismos propios cuerpos. Imagínate que nosotros pudiéramos usar el 100% del cerebro. O sea, tú te imaginas la habilidad que cada ser humano tendría. Ok, hay cosas que como que uno no sabe en el sentido de como que... No me gusta esa canción. Uno nunca sabe las cosas hasta que uno la experimenta, ¿verdad? Como que tú puedes decir, eso se ve como que asusta, tirarse de un avión. Hasta que te tiras de un avión y caes en el piso y dices, eso fue lo más brutal y no me asusté. Solamente lo que viste antes de hacerlo, lo sentiste. Y eso es lo que cambia la mente, le cambia la mente a uno. Cuando uno como que no sabe de lo que uno es capaz. Y yo pienso que cuando nosotros somos capaces de hacer algo, puedes poner lo que tú quieras al frente y nada te va a detener. Es como que lo más increíble que yo he visto en mi vida, en el aspecto de si lo ponemos en relación, como que yo pienso que si lo ponemos al respecto de relaciones, tú dirás como que diablo, esa persona se ve como que bien pegador, bien, como que no sabe cómo
¿Cómo te explico? No sabe cómo, parece que es una persona que no sabe administrar su cosa, o como que, no sé, esa persona se ve bien rara, y, y eso es como que bien raro, Nacho, no sé, mano, no sé, tararara, y no sé, y los no sé se convierten en una pesadilla, porque es como que tú ni entiendes por qué tú te sientes así si tú ni conoces a esa persona, ¿me entiendes? Y eso me está dando duro últimamente porque la gente juzga mucho antes de conocer a alguien y es bien, bien atorrante. Bueno, te puedo decir que tengo varios, o sea, últimamente tengo varias experiencias en eso y la razón en la cual tengo un par de experiencias en eso es porque la gente no se deja conocer y maybe yo sea como que muy adelantado en el aspecto de que sí cojo confianza si la persona es buena gente, ¿entiendes? Pero la clara que ese soy yo, ¿entiendes? Yo no me voy a unir con alguien que realmente tenga la pinta de que es una mala persona. Como dije en los otros episodios, puedes conocer a alguien en 10 minutos, ¿entiendes? Tú no necesitas una hora completa, 3 semanas, un mes para conocer a alguien. Si los 10 minutos te va a revelar quién es esa persona, ¿entiendes? Y uno se da cuenta, pero dice, ¿tú sabes qué? Puede ser que yo esté mal. Y uno dice, ya, lo puede ser que esté mal porque, ¿sabes? No vamos a juzgarlo por tal y tal. Ya lo dijiste. No lo vamos a juzgar las primeras 3 horas que lo conocí. Vamos a esperar a ver si lo podemos juzgar. ¿Entiendes? Y la clara es que la gente se olvida que todo el mundo es diferente. Tú puedes, después que no sea, como dije, después que no sea dañino, que sea genuino, una persona, no, o sea, no, porque hay tolerancia y hay tolerancia. So, si te soy completamente honesto, tú no deberías de esperar a juzgar a alguien, ¿entiendes? Tú tienes que saber quién, con quién te metes y con quién no. Ok, es verdad, hay esos casos que los tipos puede ser que sean, tú sabes, súper dañinos, pero se pintan de bueno. Eso es posible, o viceversa, porque mira, estoy hablando como que soy feminista ahora mismo, y eso no es, como que hay que igualizar. Y la realidad es que si vamos a igualizar en ese aspecto, tenemos que tener en cuenta que nosotros como personas estamos hechos para conocernos. Y si tú te juntas con alguien que, qué sé yo, que te dé la vibra que, uy, este tipo como que mirando nenes chiquitos, o uy, esta tipa como que, uy, parece que tiene una tijera en la cartera, ready para cortar lo que sea. ¿Entiendes? Eso no es. Eso no es. Lo que yo quiero decir es que cuando uno está en ese proceso de conocer a alguien, ¿sabes? Chill, abre tu mente y ya, nada. Pero también yo quisiera hablar de por qué uno, como que uno puede salir, ¿verdad? Y tú ves a los tipos y al revés, viceversa, a las mujeres, con unos tipos que tú te quedas como que, ¿what? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué nosotros, bueno, esto va para las mujeres, ¿por qué las mujeres le gustan a los tipos malos? Ah, eso es lo que yo quiero saber. Y la mierda es que cuando conoce a un tipo malo y el tipo malo se pone bruto y le dice, mire, usted cállese, yo no te mandé a hablar, usted es una puerca sucia, siéntate ahí. Abuso verbal, ¿entiendes? Abuso verbal, después que no sea, o sea, eso es doméstico y aunque no sea físico, como quiera lo ve, ¿entiendes? Y para mí, yo no sé por qué las mujeres andan con tipos así. Ah, porque le ponen el respeto y hay algo que le atrae. Hay algo que le atrae a las lágrimas que empieza a llorar cuando se meta a bañar. ¿Entiendes? Y así mismo, aquí todo el mundo es calle. Anyways, el punto es que es la realidad. O sea, hay que empezar a decir las cosas como son, mano. ¿Por qué? Entonces, cuando encuentran el tipo bueno, dicen,
Ay, no, como que piensan en lo material, loco. Es que no tengo que trabajar, hermano. Mira, ni que no tengo que trabajar. Hay mujeres que están puestas para trabajar y hay otras mujeres que no. Porque hay mujeres que también son masoquistas, que eso también es como abuso también. Enamorarse de la persona incorrecta por solamente no estar solo. Y también yo pienso que eso es abuso, ¿entiendes? Y es lo mismo, caen en lo mismo. Y estas mujeres que son masoquistas no tienen que ser busconas, ¿entiendes? En el sentido de que las mujeres que son así tienen que aprender a soltarse, a creer en ellas mismas, porque eso es que no tienen confianza propia. Y si tú no tienes confianza propia, tú no vas a hacer nada, literal, no vas a hacer nada con tu vida, porque te vas a quedar estancado viviendo en una movie. Y la movie, le das play y ¿qué pasa? Se va para adelante y se acabó. Y ya, ¿entiendes? Tú no puedes pausar la vida porque tú no sabes qué hacer porque antes vivías bien, porque te mantenían. A ti te trajeron al mundo. Yo digo, ¿verdad? Los creyentes, lo que creas, si vinimos de mono, si vinimos de Dios, como tú quieras ponerle. Yo pienso que ustedes, las mujeres, tienen un propósito. Tienen un propósito en esta vida, mano. Y es como que yo diría personalmente que las mujeres son dueñas del mundo. Y cuando yo digo dueñas del mundo, estoy hablando sin las mujeres, los hombres no viven. Ok. Vamos a parar. Puede ser que vivamos, ok. Puede ser que sobrevivamos. Pero nosotros mismos necesitamos a las mujeres. O sea, fuimos las primeras dos cosas, los primeros dos humanos puestos en la vida, en el mundo. ¿Por qué nos pusieron juntos y no separados? ¿Por qué no pusieron a Adán o a las que, en lo que piensen, por qué no pusieron a la mujer monito? Yo pienso en que hay un Adán y un Eva. Yo voy a usarlo a ellos de ejemplo, no voy a usar un monito. Si ellos ponen a Eva primero y no ponen a Adán, como que, ¿tú crees que ella se hubiese sentido con ganas de, ella se hubiese sentido con ganas de protegerse? Porque uno es así, llega a algo que, tú sabes, te incomoda y, ¿sabes?, estás tenso, estás como que hay que protegerse, ¿entiendes? Un ejemplo, no con los humanos como tal, pero bueno, puede ser con los humanos también, pero eso es otro tema. ¿Entiendes? Las mujeres tienen un propósito, ¿entiendes? Y, y yo pienso que, que las pusieron aquí a la misma vez que a nosotros, porque nosotros nos complementamos, ¿entiendes? Hay mucha gente que se han desviado de cómo tratar a una mujer. Yo pienso que hay que tratar a todas las mujeres como reinas, por más, por más annoying que sean, por más, yo pienso que nunca se debería faltar un respeto mutuamente, mucho menos un hombre a una mujer que está probado científicamente que el hombre es más, o sea, es más sólido que la mujer en el sentido anatómico, ¿entiendes? El punto es que se deberían de tratar como reinas, igual nosotros a ustedes, igual ustedes a ustedes. Yo pienso que tienen que tener más valentía, tienen que tener menos excusas, porque los hombres también tienen excusas, pero hay muchas cosas que las mujeres dicen, ay, es que prefieren coger un hombre. Nosotros decimos lo mismo al revés, viceversa. Lo que pasa es que hay que saber dónde meterse, cómo hacerlo y, y estar preparado, así sea de educación, de experiencia de trabajo. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y lograr que me imagino que muchas lo han querido hacer. Ejemplo, número uno, hay muchas mujeres que le encantan hacer maquillaje, que le encantan hacer uñas, que le encantan hacer de todo, correr motora, le gustan tan, recortarse, qué sé yo, para ir al beauty, ¿entiendes? Whatever. El punto es que, espérate, no estaba hablando de eso. Estaba hablando de que hay muchas mujeres que les gustan hacer cosas, pero después no le ponen empeño a lo que piensan. Igual para los hombres. Mira, voy a terminar con las mujeres diciendo que sin ustedes
este mundo no corre y esa es la realidad. Y el que no crea eso, el hombre que crea que las mujeres no valen nada, no sirve. Si tú crees que las mujeres están puestas aquí y necesitamos de las mujeres porque es algo científico, es algo de personas, es algo humanitario, es, es vida, es amor, ¿entiendes? Estás en lo correcto, pero si no, estás en el scratch, ¿entiendes? So, nada, ahora me dirijo hacia los hombres. Los hombres también estamos aquí puestos para un propósito, pero no sea tan descarado. No digas que tú amas a alguien y no puedes estar con esa persona y le vengas a hablar mal. ¿Entiendes? Yo pienso que las mujeres, los hombres, tenemos eso que nos pasa mucho y empiezas a culpar muchas cosas que no tienen sentido. Empezamos a culpar ni que el estrés. Empezamos a culpar de que no teniendo amigos. Ejemplo, no tener amigos, tú no me dejas salir. Mentira. Mentira, porque ¿sabes qué? Si tú, si tú eres una persona que le dice, actually, si tú eres tú desde el principio que tú conoces a tu mujer, tú sabes en lo correcto que vas a estar. Obviamente hay cosas y hay cosas en el aspecto de que, ¿sabes? Si haces cosas diferentes, si conoces gente diferente y empiezan a hacer cosas diferentes, ejemplo, si tú vas a jugar golf ahora en vez de salir, como que eso es como diferente. It's changing, you know, you can be like, your girl can be like, but I like going out, but I don't. And that's when you have to learn how to be together. Como que tienen que aprender cómo ser un 50-50, ¿entiendes? Y eso también es bien complejo. Y la realidad del asunto es que si tú eres así, complejo, y tú puedes dividirte muchas veces y saber cómo manipular, o sea, no manipular, pero no, cómo darle tiempo a su pareja, pues también. Anyways, volviendo a los machos, a los caballeros, a los hombres, a los caballos. Nosotros también, exacto, tenemos un propósito, pero tampoco no seas tan descarado de tener que venir aquí y decir, yo te amo, pero también te voy a meter una galleta ya mismo. Mira, a la verdad que hay que ser bien puerco. Es más, no le vengas a decir ni estúpida. Mira, hay mucha gente que cuando tú sales con ellos, tú ves, tú tienes una conversación con ellos, pam. Y tienes esa conversación y de la nada están hablando en grupo, todo el mundo. Y la mujer dice algo, un ejemplo, la mujer mía diga, qué sé yo, yo sé de eso, que sí, yo estaba leyendo un documental, o wow, viendo un documental, y el marido venga, que soy yo, le digo, ay chica, ¿qué sabes tú? Eso no es así. Oye, no sea tan huevón, ¿entiendes? Nos vamos a quedar todos así. Exacto. Entonces, no sea tan descarado de venir aquí a poner reglas y decir que ella no sabe nada cuando tú sabes que ella sí sabe. O sea, eso no te hace menos hombre. Eso no te hace menos hombre. Eso no te hace menos hombre. Eso no te hace menos hombre no saber lo que ella está hablando o que ella sepa lo que está pasando, ¿entiendes? No seas tan huevón. Es sencillo, mano. Es bien sencillo, loco. Es bien sencillo. Bien sencillo mantenerse con calma, no ser tan celoso, dejar las inseguridades. Loco, eso es lo primero que yo hice cuando yo tuve una relación. Dejar las inseguridades. Bueno, si la persona te las pega, ¿entiendes? Y todavía sigues con esa persona, primero, en mi opinión, eres bruto. Segundo, no sé, como que siempre vas a tener eso en la parte de atrás de la cabeza. ¿Ok? Y tercero, si vas a tener inseguridades con alguien y vas a tener esa preocupación, mejor no estés con esa persona, loco.
Porque lo que te va a causar es estrés, se te va a caer el pelo. ¿Entiendes? Y nosotros no queremos que se te caiga el pelo. So, lo que te quiero decir es que no sea tan huevón, no sea tan sucio. Trátala bien, comprale flores. Las mujeres dicen, a mí no me gustan flores. No me regales eso, eso se muere. Y dice, olvídate de eso. Los vas a tener, aunque sea por un día, y yo los cuido. ¿Entiendes? O le dice, te voy a comprar un chocolate. Ah, yo no soy dulcera. A mí no me gusta el dulce, a mí no me gusta el chocolate. ¿Sabes qué? Tranquila, no necesitas chocolate. Llévale algo que a ella le guste. Llévale algo que, que tú digas. Y no tiene que ser de chavo. Acuérdate que las mujeres, algunas veces, algunas, no son interesadas en dinero. Son interesadas en los detalles. Y los detalles son bien pequeños. Una tarjetita, una champaña. Es más, tú sabes las mierdas esas que usa tu maíz, que usa tu mamá para cortar los quesos, para cortar la... ¿Cómo se llama la mierda esa? El cutting board. El cutting board, exacto. Donde ellos pican, qué sé yo. Bueno, anyways. Si no lo entendiste, Google, los translate. By the way. Anyways, le digo después. Tranquilo. Yo pienso que exacto, que no deberíamos de, ¿sabes? Un detallito. Le cortas los quesos encima. Pum, pum, pum. Pones una galleta Ritz. Le pones chihui, si es así, de Guaynabo o de Bayamón. Le pones unos chihui. Le pones unos chihui al lado. Pum, pum, pam. Piscolabi, ¿entiendes? Con el vinito. Si no le gusta el vino, pues le das una corona y que se joda. Sabes que a las mujeres que no le gusta el vino, le gusta la cerveza. Y si no te gusta la cerveza, te gusta el trago. Así que champaña te va a gustar. No sea sangana. Buste. Anyways, coge el platter, pum. Le pones el champagne al lado, pum. Adentro del champagne glass de ella le dejas una sortijita para casarse. No, I'm just kidding. That's too fast. Eso es muy rápido, loco. Muy rápido. Estate quieto. Serio. Así de charro estuvo. Por favor. No sean tan huevones. Ay, Dios mío. Estuvo gracioso. Anyways. Lo que tú tienes que hacer es sencillo. ¿Entiendes? Le dejas eso. Y mira, se ponen a ver una película en Netflix. Se ponen a ver televisión. Algo juntos. No estar pegados en el jodido teléfono en la misma cama. Oye, ahí no hay nada de sentimiento. Si tú haces eso, tú eres una persona sin sentimiento, literal. Yo me quedo bobo algunas veces, pero anyways. O si vas a hacer eso, por lo menos hagan cuddle, ¿entiendes? Y ya. Anyways, pues sí, mano. Esos son los hombres que deberían de existir en este planeta, ¿verdad? Y las mujeres, obviamente. Y ahora vas a decir, tú sabes qué, Julián, tú estás mal. ¿Por qué estoy mal? Porque nadie es perfecta. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Oh, los hombres no son perfectos. Eso es cierto. Las mujeres no son perfectas. Eso es cierto. Pero para cada persona en este mundo, sea el más imperfecto, el menos imperfecto, que sea casi, diablo, este tipo es perfecto, o esta tipa es perfecta. Tú dices eso porque a ti te empata esa persona. O sea, tú sabes los enchufes, así mismo. Uno para adentro y el otro es el boquetito. Y ya. Y la realidad es que cuando tú tienes esa conexión, porque eso es lo que es, una conexión, y eso mismo significa que esa persona es perfecta para ti. Y ya, sencillo. Pero hasta que no logremos abrir la mente para ser open-minded con la gente, nunca vamos a tener ese
esa conexión. Siempre vas a decir, cuando me llegará el amor, cuando me llegará la persona correcta. Oye, si tú conoces a alguien y lo conoces bien, porque conocer y ver a alguien no es lo mismo. Vamos a dejarlo claro. Cuando tú conozcas a alguien, esa persona te cae bien y tú dices, ¿tú sabes qué? Lo quiero como mejor amigo porque no me trata mal. Oye, quítate eso de la cabeza. ¿Tú nunca has visto esa? No, no, él es súper buena persona, pero a mí me gusta el que me dejó por otra, por otro. En serio. Si esa persona está en empate contigo, ustedes están encajando, ¿entiendes? Todo está yendo bien. Te gusta cenar con ella, te gusta estar con ella, te gusta hablar con ella por teléfono, te gusta hablar con él, te gusta hablar, salir a comer con él, te gusta que él te abra la puerta, te gusta que ella, así, viceversa. Y después dice, no, pero prefiero la otra, porque ella era la que me hizo todo ese daño que yo, pues, dejé en el pasado. Y lo más seguro lo cargué para el presente. Oye, tu oportunidad está ahí, está bien, es verdad. Saliste de una relación larga, saliste de una relación tóxica, quieres tiempo para ti. ¿Sabes lo que es el tiempo para ti? Gastadera de tiempo. Piensa eso. Quiero tiempo. ¿Tiempo para qué? Para pensar. Está bien, piensa. Pensar no es estar pegado a Netflix. Pensar no es hacer todo lo que hacías cuando estuviste adentro de la relación. Ah, es que es una rutina. Pues rompe la rutina. Y así piensa. Distraes la mente. No te quedes pegado, deprimido. Porque no te va a funcionar. No te va a funcionar. Y otra cosa. Es bien sencillo. Vamos a seguir en esto. Yo me tengo que ir de break ahora porque la máquina me lo está diciendo. Pero vengo ahora. Que tenía un propósito, pero lo olvidé. Yo mismo hice mi camino, así que iré al mismo lugar donde empecé. Hola, ¿quién soy? Siempre he sido yo. Hola, ¿quién soy? Siempre he sido yo. Alrighty, I'm back. So, essentially what I'm saying is just love her, man. Just love him. Love him, love her, love each other. That's it. As simple as that. Cake. Easy peasy. Easy peasy. Yeah. Estamos bien. Yeah. Sobre los billetes de 100. Yeah. No hay nada malo, estamos bien, está todo bien. Ey. Todos los míos están bien, estamos bien. Ey. No te preocupes, estamos bien. Ey. Sobre los billetes de 100. Estamos bien, estamos bien. Hey. Todos los míos están bien, estamos bien. Hey. Diablo que aguacero, en la cuenta un par de cero, y empezamos desde cero. Hey. Anyways, nada, sencillex. Quiero que sepan que este podcast me hace sentir free. Este episodio es un freestyle. Eso significa que puedo hablar lo que me da la gana, sin tener un concepto, sin tener un topic. It's my day off, bro. And I'm enjoying it right now. I'm speaking. It's actually 2:15 in the morning, Wednesday.
And it's crazy. It's crazy right now. I wanted to say, I wanted to say how amazing life is. La vida es tan hermosa, mano. Life is so freaking crazy that it's incredible to believe that you should die. And not just physically, because we're all gonna die. Mad dark, my bad. But hey, man, what's wrong with this man, bro? Trying me like that. Anyways, yeah, the insides of us can definitely die. And when I mean you can give up on yourself, that's not good. No bueno. I feel like we should never give up on each other. And the reason why I say that is because once we give up on each other, you give up on life. You know what I mean? Once you give up in life, the only thing you have left is nothing. So why give up on something so precious? And a lot of us do this is because we create excuses, and the excuses are not to have the right resources. The excuses are I wasn't born in a seven bedroom home. I'm not rich. Yes, you are. You are here for a reason. You are here to be you. You have a name that is unique. Maybe sometimes they're not. Like Jose Rivera or like Will. I don't know. Or Robert Williams. Robert Williams actually sounds like a very common name. My point is that we're all here for a different reason. And that doesn't take away anything from you. You're able to be you. Put your mind to something. Put your mind to something. Do something with your life. Don't stay stuck. It's unfortunate when you stay stuck. And the reason why I say that is because we're not supposed to be just stuck. We're supposed to actually be free. You know what I mean? So let's please keep that mentality. And once we start keeping that mentality, I promise you, you'll never, ever say, damn, he was wrong. He'll say, damn. Nah, you'll never say that. I promise you. You're just going to be relaxing. And that's it. So, my point being said, never give up on each other. Never give up on your dreams. There's always a way to get to it. You just have to sometimes work harder than other people. And that is unfortunate. But at the end of the day, the person that works harder, I feel like is the smartest. And then you can work smarter instead of harder. A lot of people that get shit, that they get their shit given to them, or they didn't have to go through all the struggles that you did to get to that position. Let's just put it that way. Those are the people that be raising their hands. Oh my God, you gave me what? What are you talking? How do I fix? You already know because you had a past experience in that. Example, let's say, you want to become an architect. You have to learn a lot of shit to become an architect. A lot of math, a lot of physics, I'm pretty sure. You probably, when you were younger, built something with your grandparents, built something with your parents, built something with your mom. I don't know, did something with your mom.
We can do it either way, vice versa. Women and men are same versus, we have the same versatility. It just takes harder pushing than just getting, I guess. So what I mean is that you'll have that experience because you already experienced it with your parents, with your grandparents, with your friends, with your uncles, whatever the case may be. You had already experienced it. So that being said, you already know it's a 2x4 if you're building a house. He's like, what the hell is a 2x4, man? Obviously, at a level like that, you should know, but a stupid example, you'll say, no, it goes diagonally, and you have to shave the top of it at an angle of 45 degrees. And it's an acute angle. He'll be like, what the hell? How did you? That's 10 extra points for you. And you came in here with a presidential scholarship and you don't know shit? You already know it because you experienced it. So don't give up on yourselves. Don't give up on your dreams. They're always going to be here. You're here for a reason, man. Just think about it. Maybe you're not one of those people that are going to work from a 9 to 5. Maybe you're going to make money faster than somebody else because you're smarter, because you were prepared more. Reading books, learning, watching shit, that all helps. People just think that on their off time you can do whatever. No, if you want to be great at something, there is no off time. Shout out to the great Kobe Bryant. Y'all don't know why he changed his number from 8 to 24? Because he wanted to work 24 hours out of the day. Come on, man. 5 NBA championships. 2 finals MVPs, man. 18 plus All-Star games. 20 years as a Laker, man. RIP to that man and Gianna and all the families that were lost in that tragedy. Just think about that, though. It's crazy. We need to work, be great, then we take vacations, then we take time off. You're supposed to retire at 65. If you could retire at 55 because you work so much, then what? You have a whole life of you ahead of you. 25 years, you could easily last to your 80 years old. Obviously not jumping out planes and doing crazy shit, but maybe you could be in Aruba, getting a foot massage for $2, giving them a $20 tip, which would feed them. You feel me? Are you on my vibe right now? We are great. That's it. Man, that's it. If you lazy, you lazy. I understand. We're not all built that way. It's okay. We're not all built that way. You still have a purpose in this life. You still have a purpose in this world. Just think about that, man. Think about how important your life is. Take a time. Take 5 minutes, man. You know what? Take 30 seconds. Close your eyes, man. If you're driving, don't close your eyes. You're going to kill somebody. Close your eyes. Listen to the music. Just listen to the music, man. Think about life. Think about the world. Think about your parents. Think about your aunts and uncles. Tell me what you think, man. You know? Ooh, that's crazy. I thought about it right there. Guys, trust me. We got this. You don't have a name to not make something out of it. Think about that. And take a 10-second break. I wanna make
make you feel the weight off your shoulders too. I'll take it. Just tell me it can't be that crazy. And even if it is that crazy, baby, I'll take it. I'll mold you. I know you're not an angel. Not you. Oh, save it. Don't waste your time. Cause I'm wavy. And I'm saying things that I don't mean. But I do mean. And I don't want you to miss me. Cause there's no way that you're sorry. And you're crying. And you're saying things that I do believe. But I don't even want you to get in my mind. I'm supposed to be in your mind for the first time in a long time. First time in a long time. Hurting deeply inside. First time in a long time. Hurting deeply. Yeah. Hey. Hurting deeply inside. Trust. All right. So if you thought about that, I'm glad. I'm glad that you thought about that. I did. Had a moment right there. Right now, I'm actually recording myself via camera. I might just start doing that. That'll be awesome. Maybe I could do it live, like on IG, and just start talking about shit. But we'll find out. I also wanted to say, you know, it's a crazy time we're living in, man. It's a crazy time we're living in. It's 2020, because that's what I'm gonna call it. I'm gonna call it 2020. I'm not gonna call it the pandemic. Nope. Yep. Were you affected by the coronavirus? No, I was affected by 2020, bro. Whew. I was affected by that 2020, man. Every month hit me hard. You know, every month. January, February, March, April, and every single month things happen to us. You must have lost somebody. You could have had a friend, lost that friend, not like dead wise, but you're not friends anymore. And this happens every single day of our life. Something bad happens. You know, knock on wood. Nothing bad is going to happen currently. But what I'm trying to come at and what I'm trying to get to is that it's very simple to. Oh, I like this song. I'm going to start dancing up in here now. Okay. And sometimes we just, you know, sometimes we just have, sometimes shit happens, man. And that's it. You know what I'm saying? I feel like when you go through something, is very I don't know how to say it. My point is that when you go through something, you just need to understand that you're able to get through it. You know why? Because we're built like that. We're built to fall down 5 times and get back up 6. It's like, it's something that about us that we like, that we enjoy. Now, let me tell you something.
sometimes it could be a little bit more difficult for somebody else in the sense where you could be like, yo, it's kind of harder for me to pick myself back up from this shit that just happened to me. But at the end of the day, you'll say, don't worry about it. Time heals all wounds. Then you'll know what we're talking about. And I really like that because I feel like a lot of people don't know how to pick themselves back up. And it's crazy. It's crazy because I just I just don't understand. You know, we a lot of people a lot of people experience different things that actually make them feel kind of down and are not able to come back up from that. So when I see people that are able to bounce back from, emotional shit, man, like some crazy shit, like a divorce, that's some crazy shit, bro. Have you ever seen people get divorces at like 10, 20 years after a marriage? Bro, you can't tell me that is not hard. That is not emotional. You'll see it. Somebody do freaking mood swings in the middle of the week talking about there's no more peanut butter and jelly. Bro, I'm bringing it in the bag. We just did groceries. Like, calm down. Like, you'll see people start flipping like that. And they can get over that quick. Boom, boom, bam. I'm back. Now I got another one after. What? You sure? This is the one. You're sure? You don't need 20 years extra to take that shit off your mind? Nope. I'm good. All right. Good for you, man. That's it. Good for you. But for other people, it's like you had a relationship of 1 year. It takes you 4 to get over it. Like, I don't get that. I don't get that. I really don't get that. But, anyways, you see? Okay. What about me, bro? All right. No, I love that part. But anyways, shout out to Drake. Shout out to Bad Bunny. Um, for keeping us entertained here. I'm definitely gonna have to tag them in the description because if not, I think it's copyright. So I have to do that. But um, I wanted to let you guys know that you can get over shit. Sometimes it takes a little bit more, but remember, it depends on the connection. It depends on the connection that you have with this person. Like, if it's a freaking abusive connection, you should be able to forget that quick. If it's somebody that you really truly loved and they cheated on you, or they just don't love you no more, because that's an excuse nowadays. I just don't love you no more. Where the hell did you lose the love, bro? What did I do wrong? Nah, I don't know. I just don't love you no more. Yeah, you cheating. You saw something that was a little bit better, you know. If that's a saying, a little bit better. I don't know what better would be if you lasted 20 years with somebody. I don't know. I don't know. People are just retarded. Can't keep a commitment. But anyways, my point is that um we would actually have to definitely um get over it. And we can do that. That's easy, you know. When it's an abusive thing like that, then we can do that. But when it's something serious, man, it's just an experience to add onto your resume, brother or sister. Don't go and do anything bad to yourself. You don't deserve any of that. You don't deserve somebody that befriended you for 20 years, 10 years, 5 years, 2 years, 1 year.
3 years. You don't need somebody like that in your life to then just leave you out in the it just wasn't meant to be from the beginning. You just didn't know. You missed it. Or maybe you did and you fell asleep on it and then you forgot about it. Like, think about that. If you're going to be with me, we better try and be together for the rest of our lives because I ain't trying to switch. And that's how shit should be. Like, have you ever met that one person in your family that has multiple girlfriends every single month? And he old as hell. Like, he 31. I mean, that's not old. Let me chill before I get smacked. You know, but a little bit older, in a sense of like you have brackets, like during this age and this age, you should be such and such, like mature. But you over here with 5 different girls every single month. I'm not even gonna shout out the person I was gonna shout out. Oh man, let me chill. Um, so that's crazy. Like, you're gonna be with somebody, don't try and be in like, I'm sliding on your ass, bro. Anyways, quick to the cut. Quick to the cut. You can get over anything. You could be anybody you want to be. You could do what you want. Just do it. Have something to look forward to. Have something that you can accomplish. Do something that you think you can accomplish, but put your sweat, your blood into that shit, and you'll see you can accomplish stuff, man. Eliminate all these people from your lives that are so negative. You could be sitting down at Ale House. Shout out to Ale House in Orlando, Florida. You could be sitting down at a Chili's, which is a little bit more basic, so everybody know what I'm talking about. You could sit down at a Chili's at a bar, have a drink, and this person can be your friend and be negative as hell, man. Talking about, yeah, I don't support any of your dreams. They don't say it to you, but you'll be like, yo, let's create, let's do, let's invent, let's do this, let's do that. Nah, that's not gonna work, man. There's too much competition, bro. Nah, man. We're not gonna be able to make it. Nah, man. You know what? They're not meant to be. You see how many friends? You know how many friends have friends, and then the friends don't become, like, they unbecome friends, and then one friend becomes mad successful, and then the other one's like, damn, I wish I would have stayed as his friend and listened to him. Major example, Warren Buffett. Warren Buffett, when he was a kid, if you don't know who Warren Buffett is, I think he's like on the top 10 most richest people in the world, because I don't know if he's in, I think he's top 5, but to keep it, to keep my facts straight, I'd rather just say top 10. He used to drink Coca-Cola every single day when he was a kid, and he would save the bottles, save the bottles, save the bottles. Teacher was like, yo, stop saving the bottles for the Coca-Cola, throw them out. Stop drinking Coca-Cola, throw that shit out. It's battery acid. All right. Warren Buffett has more than $400 million invested into Coca-Cola. You know how much money he has in Coca-Cola shares? Exactly. Let me just stop, because let me stop. Now, think about this. Do what you want to do. Separate yourself from them friends that are negative as hell, and get somebody that you feel like you go run to the end of the world with, and to run to the end of the world with.
and conquer shit, yo. It's so simple, man. Put your mind to something and do it. Read books, man. Watch documentaries, man. Research stuff. You don't even have to use an encyclopedia anymore. You have Google. Shout out to Google or whatever browser you use. They actually just accepted me into their podcast. Hey, thank you, Google. Appreciate that. Do what you want to do, man. Be with the right person. Do what you want to do. That person will follow if you have the right goal and they're interested in. Once you find the right person, they're going to be interested in that shit. They're going to go with you. They're going to roll with you. Vice versa. She's going to roll with you. He's going to roll with you. And then, so we got the right person. We have the goal. Right? The right person, the goal, and never, ever give up. Shout out to this freestyle recording. It was an hour long. First half was in Spanish, second half was in English. That was pretty dope. I've never done that before. But I'm gonna save it. Shout out to Drake, shout out to Bad Bunny. Please find my podcast on. I just became able. Now you're able to listen on Anchor. You're able to listen on Spotify. You're able to listen on Pocket Cast, Radio Public, Spotify, and Google Podcasts. Hopefully to God, I'm able to get published on Apple. That would be a dream, man. That would be amazing. But other than that, come on, man. Throw some support into my name. I love you guys. Find me on Julian_Luciano11 on Instagram. If you guys need to email me, youandicdifferent@gmail.com. Just remember, man, this is episode number 5. And it's probably not 5, but it's a freestyle, man. It could go anywhere I want it to go. You feel me? But other than that, deuces. Have a good day. I hope y'all really enjoyed this episode because it was crazy. I talked about some crazy stuff. I went in. I feel good about myself. But it's 3 a.m. and I gotta go to sleep because I think I have a. Anyways, pieces, y'all. I put that top left. I love my Crody to death. Hype Williams, Lil X. If you don't say it direct, could give a fuck. Rex, I live my jeans and they Rex.